Ética, por Jaime Balmes. 36. Capítulo 25. La ley civil. 200. A la luz de los principios establecidos y explicado ya en qué consisten la ley eterna y la natural, al tratar del origen y esencia de la moralidad, podremos formarnos ideas claras sobre la ley civil. La ley, ha dicho con admirable concisión y sabiduría Santo Tomás, es una ordenación de la razón, dirigida al bien común, promulgada por el que tiene el cuidado de la comunidad. 201. Ordenación de la razón. Rationis ordinatio. Los seres racionales deben ser gobernados por la razón, no por la voluntad del que manda. La voluntad, sin la razón, es pasión o capricho, y el capricho o la pasión gobernando son arbitrariedades y tiranía. Y nótese aquí la profundidad filosófica que se encierra en el lenguaje común. Arbitrariedad se llama al procedimiento ilegal del gobernante, consignándose en esta expresión la verdad de que en gobierno no ha de procederse por voluntad o arbitrio, sino por razón. La moral no solo pertenece a la razón, sino que constituye una parte de su esencia, y es, además, su complemento, su perfección, su ornato. Cuando, pues, se dice ordenación de la razón, se entiende también ordenación conforme a los eternos principios de la moral. Las leyes intrínsecamente inmorales no son leyes, son crímenes. No favorecen a la sociedad, la pervierten o la hunden. No producen obligación, no merecen obediencia. Basta que, sin obedecerlas, se las oiga promulgar con paciencia. Decir que toda la ley, por solo ser formada, es ley y obligatoria, es arruinar los fundamentos de la moral, es contradecir el sentido común, es borrar la historia, es mentir a la humanidad, es proclamar la tiranía, es legitimar el crimen. ¿Qué otras adulaciones desearon Tiberio y Nerón? ¿Y cuántos tiranos han devastado la faz de la tierra, costando a la humanidad torrentes de sangre y de lágrimas? Esto no es fortalecer la autoridad pública, es matarla. A ella se la conduce al abuso de sus atribuciones y a los pueblos se les viene a decir: estáis condenados a obedecer cuanto se os mande, siquiera sea lo más injusto e inmoral. Ay del día en que se hablase a los pueblos con este lenguaje sacrílego. Desde entonces se considerarían en peligro de ser víctimas de la tiranía y su paciencia se acabaría tan pronto como tuviesen medios para sacudir el yugo. 202. Dirigida al bien común, ad bonum commune. El cimiento de la ley es la justicia, su objeto el bien común. Las leyes no deben hacerse para la utilidad de los gobernantes, sino de los gobernados. Los pueblos no son para los gobiernos son para los pueblos. Cuando el que gobierna atiende a su utilidad propia y olvida la pública, es tirano. Y cuando su autoridad sea legítima, el uso que de ella hace es tiránico. En esto no cabe excepción de ninguna clase. Toda ley, sea la que fuere, debe estar encaminada a la utilidad pública. Si le falta esta condición, no merece el nombre de ley. 203. Las leyes pueden distinguir favorablemente a ciertos individuos y clases determinadas, pero esta distinción ha de ser por motivos de utilidad general. Si este motivo le faltase, sería injusta, porque los hombres, así como no son patrimonio del gobierno, no lo son tampoco de clase alguna. La aristocracia de diversas especies que hallamos en la historia de las naciones tenía ese objeto, y, cuando se ha desviado de él, ha perecido. Las distinciones y preeminencias que se otorgan a los individuos y a las clases no son títulos dispensados para nutrir el orgullo y complacer a la vanidad. Cuanta más elevación, mayores obligaciones. Las clases más altas tienen el deber de emplear sus ventajas y preponderancia en bien de las inferiores. Cuando así lo hacen, no dispensan una gracia, cumplen un deber. Si lo olvida, su altura deja de ser conveniente. La ley que la protege pierde su vida, que consistía en la razón de conveniencia pública que justificaba la elevación. Y bien pronto la providencia cuida de establecer el equilibrio,
dejando que se desencadenen las tempestades y dispersen como un puñado de polvo la obra de los siglos. 204. Promulgata. La ley no conocida no obliga, y no puede ser conocida si no está promulgada. Los actos morales necesitan libertad, y ésta supone el conocimiento. 205. Por el que tiene el cuidado de la sociedad, la ley debe emanar del poder público, sea cual fuere la forma en que se haya constituido, monárquico, aristocrático, democrático o mixto, tiene la facultad de legislar, porque sin esto le es imposible llenar sus funciones. Gobernar es dirigir, y no se dirige sin regla. La regla es la ley. 206. Es de notar que en esta definición de la ley no entra la idea de la fuerza, ni siquiera como pena. Su profundo autor creyó, y con razón, que la sanción penal no era esencial a la ley. La pena es el escudo, o, si se quiere, la espada de la ley, mas no pertenece a su esencia. Por el contrario, la pena es una triste necesidad a que apela el legislador para suplir lo que falta a la influencia puramente moral. La legislación más perfecta sería aquella en que no se debiese nunca conminar por aplicarse a hombres que no necesitasen del temor de la pena para cumplir el mandato. Cuando el hombre obedece solo por el temor de la pena, procede como esclavo. Compara entre las ventajas de la desobediencia y los males del castigo, y, encontrando que estos no se compensan con aquellas, opta por la obediencia. Pero si en vez de obrar por temor, obedece por razones puramente morales, porque este es su deber, porque hace bien, entonces la obediencia le ennoblece. Porque, procediendo con entera libertad, con pleno dominio de sí mismo, no se somete al hombre, sino a la ley. Y la ley no es para él una regla meramente humana. Es un dictamen de la razón y de la justicia, un reflejo de la verdad eterna, una emanación de la santidad y sabiduría infinita. Desde este punto de vista, la ley es de derecho natural y divino, y los que han combatido este último epíteto y le han mirado como emblema de la esclavitud, debieron de ser bien superficiales cuando no alcanzaron a ver que esta era la única y sólida garantía de la verdadera libertad.